y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hemos hablado que la iglesia primitiva, que es una iglesia a la cual nosotros debemos seguir como un modelo, claramente se señalan prácticamente únicamente 4 actividades principales de esta iglesia primitiva. Y era perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar en realidad es decir que se mantenían firmes y constantes en estas 4 actividades de práctica de la iglesia primitiva. Vea cómo nosotros nos hemos alejado de esta sencillez de hábitos de iglesia. Hoy tenemos un sinnúmero de actividades, pero tal vez como iglesia no estamos cumpliendo con nuestra visión de dar a la iglesia estos 4 hábitos como una práctica que la iglesia necesita recuperar. La consecuencia de volverse a estos hábitos es que las personas tengan las cosas en común, que uno se preocupe por el otro, que estén sintiendo que son un solo cuerpo, que uno esté interesado en el otro y entonces que hay una comunión perfecta, que hay un compartir, que hay un relacionamiento familiar. Entonces ellos eran unánimes. Entonces cuando hablamos de unánimes se refiere al conjunto de personas que comparten la misma opinión y el mismo pensamiento. Unánimes, no se trata solo de estar juntos, sino tener los mismos sentimientos y tener la misma opinión. Y una de las 4 actividades claves de la iglesia primitiva era el partimiento del pan. Dice la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. La expresión entonces, el partir el pan, era utilizada como una referencia a la cena del Señor en la iglesia primitiva. Entonces, mis amados, cuando hablamos de Santa Cena, tenemos que tener en cuenta que la Cena del Señor no es solamente una ceremonia simbólica. Es un error cuando nosotros vemos esos actos que se practican en la Santa Cena como símbolos. Porque es diferente una representación que un símbolo. Cuando decimos que Jesús es la puerta, no significa que Jesús sea un marco de madera donde usted pueda entrar, pero entonces hay un entendimiento que puerta es lugar de entrada y Jesús es el lugar de entrada al reino, por lo tanto es una puerta. Entonces la simbología es muy importante, pero también el entendimiento de la realidad espiritual que implica la simbología.
la representación. Entonces, la cena del Señor, bajo las condiciones en que ese encuentro es posible, es la comunión entre yo y la Trinidad, entre yo y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y yo y el propio Señor Jesucristo, con su carne, con sus huesos y con su sangre. Entonces, es una ceremonia donde el cielo y la tierra, lo humano y lo divino, se unen por la gracia y la misericordia de Dios para la celebración en testimonio del nuevo pacto realizado entre ambas partes y posibilitado por la obra redentora de Cristo. Mateo 26, versículo 26 al 28 dice: y mientras comían, tomó pan, Jesús el pan, y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramado para remisión de pecados. Cuando hablamos entonces de la Santa Cena, vemos que la Santa Cena tenía una gran importancia en la iglesia. Tanto la Santa Cena como el bautismo son los dos únicos sacramentos instituidos por el Señor Jesucristo. Se denomina sacramento a ciertas ceremonias que permiten la acción divina en el ser humano, o hay una participación espiritual en un acto terrenal. Entonces, ¿sabe? En el caso de la Santa Cena, la celebración y el testimonio del nuevo pacto entre Dios y el hombre es una cosa entonces muy especial. Jesús instituyó esta cena especial en la celebración de la fiesta de los panes sin levadura con sus discípulos poco antes de su muerte, es decir, la Pascua. Entonces, significado de Santa Cena: comunión en primer lugar con el cuerpo de Cristo, y también la Santa Cena es un recordatorio de su muerte y de su eminente venida. Entonces vamos a ver primero la comunión del cuerpo de Cristo. 3 cuerpos se unen, hemos hablado de eso. Primero, el creyente como templo del Espíritu Santo. Jesucristo dijo claramente: yo tengo que irme, porque si yo no me voy, otro igual no vendría a vosotros, pero si yo me voy, Él estará en vosotros. Entonces, todo creyente, al participar de la Santa Cena, debe entender que Jesús está dentro de uno. El Espíritu Santo está dentro de uno. La palabra del Señor dice, 1 Corintios 6, versículos 17 y 20, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos amados, por eso cuando participamos de la Santa Cena, no podemos hacerlo indignamente, porque estamos participando de algo sagrado. Estamos confirmando que usted y Cristo están unidos, y no podemos hacer del Señor un cuerpo de meretriz, de prostituta. Por eso nosotros tenemos que limpiarnos de toda levadura. La segunda parte de la unión es el cuerpo místico, espiritual, misterioso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando hablamos místico, no estamos hablando de brujería, de hechizo,
estamos hablando de un misterio. Ese misterio es que usted y yo formamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia no es un muro de cemento. La iglesia del Señor no es un edificio. La iglesia del Señor es cada uno de los miembros juntos. Y eso es importante. Es por eso entonces que no debe haber enemistad entre las personas. Debe haber respeto entre las personas. Debe haber honra entre las personas. Por eso decimos, analicémonos, veamos qué hay en nuestro corazón. No adelanta usted venir a participar de la cena si está mancha con su esposa. No adelanta participar de este momento glorioso si usted está en adulterio. Si usted abusó de su hijo, maltratándolo con palabras, entonces ese momento es para usted tener comunión con el cuerpo. Entonces, ¿qué significa? Establecer paz entre vosotros. En lo que dependa de vosotros, dice el Señor, estad en paz con todos. Usted no puede participar si tiene algo contra su hermano y no lo pone a flote. Y si no tiene tiempo y usted quiere practicar, tiene que hacer un pacto. Yo voy a arreglar las cosas, Padre. Quiero participar porque necesito de tu fuerza, de tu poder. Entonces, en la Santa Cena nos alimentamos unos con otros. Es por eso que este momento es especial. No es porque usted se lo va a comer a su hermano, sino, sabe, hay una sinergia poderosa. Las virtudes del hermano lo tocan. La fortaleza del hermano lo tocan. Es por eso que yo veo que cuando no hay discernimiento del cuerpo de Cristo, usted tiene problemas y se esconde en su casa. Las personas tienen problemas serios y no vienen a la iglesia porque no disciernen el cuerpo de Cristo. Están en pañales. Y el tercer aspecto es importante, que es el cuerpo de Cristo y su carne y su sangre. Entonces, muchas veces usted piensa como un carnívoro, ¿será que estoy comiendo el cuerpo de Cristo? No, no se trata de eso. Es un acto de fe en el cual usted sabe que está conectado con Jesucristo. Usted sabe que está sobre cobertura de Él, porque somos su cuerpo. Él es la cabeza, es nuestra cobertura, es nuestra protección, es nuestro auxilio. Es lo que va a llevar adelante nuestra existencia. Por eso, San Juan capítulo 6, versículo 48 al 53 dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hermanos amados, un extremo es pensar que hay un cambio de sustancia cuando oramos. Eso no es un entendimiento correcto, porque no somos caníbales. No estamos comiéndonos unos a otros y comiendo de la carne de Jesucristo. Pero nos alimentamos de Él, así como el pan es sustento para el hombre. Jesús es el sustento para nuestra vida eterna. Hermanos amados, es por eso que Jesús nunca negó que comían y dijo: esto es mi cuerpo. Y lo dijo de esa forma, no para que nosotros entendamos que estamos masticando su carne, sino para que entendamos que nosotros, así cuando comemos pan, nos alimentamos de Jesucristo. Marcos capítulo 14, versículo 22 dice: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo: tomad,
esto es mi cuerpo. Marcos 14:22. La Santa Cena, mis amados, también es un recordatorio. Recordamos que Jesús dio su vida por nosotros. ¿Sabe? Hay un falso entendimiento que Jesús no ama al pecador. Alguien me dijo, pastor, yo necesito esclarecer con usted porque yo entiendo que Jesús no ama al pecador. Ama al que se ha apartado del mal. Y yo le digo, sabe, es un mal entendimiento porque Dios es mejor que un padre y una madre. Y un padre que es sano, mismo que su hijo se equivoque, que haga mal, lo sigue amando. ¿Es verdad? ¿Usted va a odiar a un hijo porque se equivoca? Imagínese usted, si usted tiene ese concepto de un padre que ama solamente al hijo que se porta bien, no tuviéramos chance nosotros. Porque Jesucristo murió cuando aún estábamos nosotros en delitos y pecados. Él dio su vida por amor. Entonces, ¿sabe? No es por mérito el amor de Dios, es porque Dios es amor. Y Dios está esperando que respondamos a ese amor. Pero, ¿sabe? Entonces, Él pasó por alto nuestros pecados. ¿Sabe? La Santa Cena se instituyó en la Pascua, en la última Pascua que iba a celebrar el Señor, justamente porque Él es la Pascua. Se recordaba ese día en que el Señor pasó por alto las ofensas del pueblo de Israel y entonces fue librado de la muerte. Y eso es simbolismo de la manera en que Jesucristo pasó por alto nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Si fuera por mérito, ni yo estuviera aquí predicando. Si fuera por mérito, tal vez sería el último en poder hablar de Él. Pero yo tengo derecho de hablar de su amor, de su misericordia, porque Él me amó independientemente de los pecados, de los terribles pecados que yo había cometido. Y eso no hay excepción, porque la Biblia dice, no hay un justo sobre la tierra, ni siquiera uno que sepa hacer el bien. Todos nos hemos desviado, a una nos hemos hecho inútiles, no hay ni siquiera uno bueno. Si usted piensa que es bueno, entonces está fuera del pensamiento de Dios, porque Dios piensa que no hay ninguno justo, ningún bueno. Somos justificados cuando Jesús llega a nuestra vida y transformado por su inmensa misericordia, porque vamos aprendiendo a ser como Él. La cena del Señor, entonces, o el partimiento del pan, es una reunión de suma importancia dentro de la iglesia, porque ella también tiene como propósito de hacer memoria de Él. ¿Sabe? Muchas veces vivimos como si no tuviéramos que un día presentarnos ante el tribunal de Dios. Muchas veces vivimos como si lo más importante fuera cómo vamos a pasar nuestro día aquí en la tierra. Y es a través de la Santa Cena que debemos recordar que el Señor regresa a recoger su iglesia, que debemos estar preparados, que debemos estar en santidad, que debemos estar en paz con todas las personas, no debemos tener rencor contra nadie, amargura contra nadie, y no tenemos que tener ningún vicio, ningún pecado que nosotros hagamos de él una práctica en nuestra vida. El pecado es un accidente en la vida del creyente. Y eso no significa que está descalificado. Tiene que luchar, levantarse, porque 7 veces cae el justo y las 7 veces lo levanta el Señor. Y cuando habla 7 no significa que son 7 caídas. Es el número que Dios sabe cuántas veces va a caer. Es el número perfecto, el número 7. Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí.
similar a la forma de esta frase partir el pan, fue utilizada como una sinécdoque, significa un doble significado, un doble sentido. Pero comer juntos, partir el pan en la casa de mi hermano, es comer en su casa, en su mesa. Eso es partir el pan, es comer juntos. Pero también en la iglesia y en las casas hay también ese significado de celebrar la Santa Cena. Y hay veces, como por ejemplo, iniciamos la tarea hablando el versículo y estamos hablando que practicaron los apóstoles las dos actividades. Comieron juntos y partieron el pan. Entonces muchas veces en las casas también se hacía eso. Entonces mire usted lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol Pablo discernió esto perfectamente. Lo que él aprendió estaba enseñando al pueblo. No era algo que hacían cuando le inundaba un sentimiento especial religioso o aprovechando un tal de feriado. Eso hago alusión a los tiempos modernos, porque muchas iglesias practican esto solamente de vez en cuando. Hay un grupo grande de que la practica una vez al mes. Pero yo les quiero decir que la iglesia primitiva lo practicaba todo primer día de semana. La mayoría de las iglesias lo practica solo una vez y hablan siempre de símbolo, representación. Y yo creo que debemos hablar de símbolo, pero también de la realidad de lo que implica lo espiritual. Porque si usted la practica conscientemente, usted puede sanarse, usted puede curarse. Porque el cuerpo del Señor es saludable y usted puede recibir de Él la salud. Pero si usted no discierne el cuerpo de Cristo, puede enfermarse o inclusive morirse. En una cierta oportunidad yo estaba en una iglesia y caí bien a un joven que era un levita. Fue una triste experiencia. Él tuvo un cáncer de testículo. Él fue operado y lamentablemente tuvo recaída. Y yo estaba muy agobiado porque era el inicio de mi vida cristiana. Y entonces me sentí muy desilusionado porque no vi la mano de Dios operando en este joven que era un levita. Y como en muchas oportunidades de mi vida, teniendo un temperamento rebelde como era, entonces me rebelé contra Dios y le digo a mi esposa, esto no está bien, tenemos un Dios que no escucha las oraciones. Y entonces, ¿sabe? Pero al mismo tiempo con temor de juzgar a Dios, de criticarlo, entonces me puse a hacer ayuno, le pedí a mi esposa ayuda, me quebranté. Y el Señor comenzó a hablarme, el Espíritu Santo, sobre la persona. Me dijo, así como él, muchos duermen. Y yo entendí entonces que esto era una sentencia mortal. Y entonces pregunté al Señor, ¿y por qué está sucediendo esto? Este joven era levita y entendía lo que es ser levita. Y él cantó, alabó al Señor, estando en prostitución, estando en pecado.
Y me dijo, yo amo a él, pero quiero que él tenga la chance de arrepentirse. Habla con él. Fue difícil porque fue mi primera tarea de pastorado, porque yo era muy nuevo. Llegué a él y le dije, hermano, he recibido del Señor una cosa que es muy dura, quisiera compartirla contigo. Y él entonces abrió su corazón y me mostró lo malo que él había hecho siendo un actor en vez de ser un hombre de Dios. Y sabe, el Señor misericordioso tuvo la oportunidad de, antes de que él parta, fui con mi esposa y llamé al pastor de la iglesia para que le den la Santa Cena, la única Santa Cena que participó realmente significativa. ¿Sabe? No es por nada la advertencia cuando estamos practicando la Santa Cena. 2 actitudes previas para poder participar de las cenas del Señor. Primero, tener discernimiento. La palabra advierte que aquellos que comen y beben indignamente y sin discernimiento el cuerpo de Cristo acarrean juicio para sí. 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Discernimiento no es simplemente una fiesta simbólica. Hay una realidad espiritual que usted está vivenciando en ese momento. Segundo, la santidad. No es por nada que la Biblia dice, vivid en paz con todos y en santidad, porque sin ello nadie verá al Señor. Coincidentemente está la relación con Dios y la relación con nuestro hermano. Entonces, ¿sabe? El que quiere tener comunión con Dios, con sus hermanos, debe andar en luz, como Él está en luz. Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Eso es extremadamente motivante. ¿Por qué? Porque usted tiene que ponerse en paz con su pareja. Hermano, no adelanta que usted se la dé de una persona que predica, que está en los grupos caseros pasando mensaje, que está usted hablando de Dios, llenando la boca de que usted es un cristiano fiel, si usted no está bien con su esposo, con su esposa. Es hipócrita. Si usted no está bien con sus hijos, es hipócrita. Entonces yo le recomiendo a los que están en comandancia o en alguna actividad, hermano, analice su vida. Esto no es un juego. Si yo no estoy en comunión con mi prójimo, no estoy en comunión con Dios. Si yo no amo a mi prójimo que veo, no puedo ver y amar a un Dios que no veo. Entonces, los primeros cristianos perseveraban en la cena del Señor y nadie podría decir con justicia que hoy estamos haciendo lo mismo, porque lamentablemente muchas veces hacemos de este momento un acto religioso, porque muchos de nosotros todavía estamos llenos de amargura, resentimiento, llenos de falsedades, hipocresías. Hermanos amados, Dios está llamando a la iglesia a perseverar en el partir el pan.
Esto es una dificultad universal. Hemos combatido tanto algunos aspectos de la Iglesia Católica, ellos practican cada primer día de semana, pero lo hacen con una visión de cambio de sustancias, de rituales y todo más, y se ha perdido la esencia, y nosotros entonces lo vemos displicentemente como un acto cualquiera. Con esto, hermanos amados, yo no estoy diciendo que usted, si está fallando, no participe. Lo contrario, usted está llamado a participar, porque es el Señor que lo va a ayudar a cumplir sus propósitos. Pero tiene que hacer sus propósitos reales de ponerse a cuenta con Dios y ponerse a cuentas con el prójimo. Los cristianos deberían considerar un privilegio, un honor observar la cena del Señor y estar en comunión con el Señor y su pueblo. ¿Sabe? Cuando el pueblo está en comunión, cuando no hay esas susceptibilidades, porque muchas veces no estamos mirando al Señor, estamos mirando nuestra vida y somos las estrellas de este planeta. Todos los problemas mayores que yo veo en la iglesia, ¿sabe por qué? Una palabra solo, se llama estrellismo. Queremos estar a la derecha, otros quieren estar a la izquierda y tomar control sobre las personas, porque eso es el sistema del mundo. Pero el sistema de Cristo es el servicio a todos. Entonces, amados, los cristianos de la iglesia primitiva se reunían el primer día de la semana. Y yo les quiero decir que el primer día de la semana es el domingo. Este asunto, ¿por qué yo lo estoy hablando? Lo estoy hablando porque me encomendaron en Brasil dar este tema, lo voy a repasar en Brasil este tema, y va a sacudir a la iglesia. Yo voy a tener que hablar con mis autoridades eclesiásticas. Porque la iglesia primitiva, si queremos imitarla, lo hacían todo primer día de semana, los domingos. Entonces, mis amados, el primer día de semana, Hechos 27, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y se alargó el discurso hasta la medianoche. En el primer siglo, entonces, cuando el método judío era de calcular el tiempo, era ampliamente aceptado, el primer día comenzaba en lo que llamamos la noche del sábado y terminaba la noche del domingo. En el siglo XXI, la mayoría, si no todas las personas, cuentan el tiempo de la medianoche hasta la medianoche del día siguiente. Entonces, puesto que Dios no especificó el método de tiempo a usar, pero sí especificó el día numérico, primer día de semana, es domingo. Entonces, mis amados, tres cosas les quiero recordar antes de sellar esta participación especial, porque ustedes notaron que la semana pasada tuvimos Santa Cena, hoy vamos a tener, pero con una mentalidad un poco más esclarecida. No va a ser la única prédica sobre esto, vamos a enseñar de muchos ángulos esta misma enseñanza, porque si queremos restaurar esta práctica de la iglesia primitiva, tenemos que enseñar, y yo les pido perdón. Yo no quiero excusarme, hermano. Yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios y aprender a alinearme a la plomada, como dicen los de Jucún. Alinearnos a la plomada es hacer la voluntad de Dios. La palabra es la plomada. El canon de Dios, la medida de Dios. Entonces, hermano, yo con esto no me voy a echar a la muere y todo más, pero tengo una responsabilidad, llevar este asunto al equipo de doctrina de la iglesia y discutirlo. Y si tengo que entenderlo diferente, yo les voy a comunicar, pero tengo que ser convencido primero. Es así que funciona. Entonces, mis amados, vamos a restaurar este momento. Entonces, lo primero que quiero decirles, no practique esta cena, esta ceremonia indignamente de amarla con su hermano.
hable con su cónyuge, póngase a cuenta. Hay esposos que duermen en cama separada. Hay esposos que no tienen relacionamiento entre ellos, ni siquiera emocional, no digo sexual. Porque usted podrá no tener un relacionamiento sexual, pero tener un relacionamiento sano emocional. Yo de aquí a poco estoy en esa etapa, porque la edad no nos permite. Entonces, pero nunca quiero perder el hecho de tener comunión con mi esposa, de estar viejitos pensando una misma cosa y teniendo el mismo sentir unánime en que participamos de la comunión del cuerpo de Cristo. Hermanos amados, entonces hágase el propósito, arregle las cosas con su hermano, arregle las cosas con su hijo, pida perdón. Alguien tiene orgullo, soberbia y dice, pero ¿cómo yo? Hágalo, porque los más crecidos son aquellos que dan el primer paso. Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces, Señor? 70 veces 7. Entonces es el número perfecto más un cero más. ¿Qué quiere decir eso? Todas las veces que fuera necesario. Eso está diciendo el Señor. No hay un número perfecto acá, todas las veces, ilimitadamente, tienen que estar dispuestos a perdonar. Esto es terrible, hermano, pero es hermoso al mismo tiempo. Entonces, hermanos amados, póngase a cuenta, el evangelio sincero, verdadero, es esto. No podemos tener comunión con Dios si no tenemos comunión con nuestro prójimo. Entonces está en el momento de arrodillarnos, de lavarnos los pies los unos a los otros. ¿Sabe que esa experiencia de lavapiés se dio antes de la Santa Cena? ¿Y sabe qué significa eso? Hermano, es el bautismo, en la cual si no tienes parte conmigo no entrarás en el reino. Y entramos a través del bautismo. Pero ¿sabe qué significa el continuo lavar? En que debemos estar dispuestos a perdonarnos, debemos estar dispuestos a humillarnos. Esa es la actitud de lavar los pies, reconocer a los demás como a superiores a nosotros mismos. Hermano, la mejor cosa que usted puede mostrar a sus hijos es usted relacionarse bien con su esposa. Lo que más le agrada a un hijo, el mejor regalo que usted le puede dar a un hijo es usted mostrar que ama a su mamá. Qué tremendo. Entonces es el tiempo, hermano. Piense usted con quienes tiene dificultad. Es grandioso cuando un hermano llega y dice, pastor, tengo algo contra usted. A veces medio no nos gusta, pero pasa ese minutito y decimos, qué grandioso. Este hermano tuvo coraje de llamarme la atención, de decirme lo que él siente. Hasta puede estar confundido, equivocado, pero hay la oportunidad de penetrar en el alma. Entonces, amados, entonces voy a pedirles que participemos de este momento glorioso de forma especial. Vengan los servidores aquí adelante, por favor. Una recapitulación en algo especial. Después de una prédica como esta, muchas personas tienen temor de participar. Tenga temor realmente, y es bueno tenerlo, si usted pretende seguir como está, si está en pecado. Pero no tenga temor si usted quiere cambiar las cosas, mismo que no las pueda hacer en este momento, pero sí tiene que cumplirle a Dios. Porque Dios te está llamando hoy, te está invitando a la Santa Cena. Si estás afligido, si estás cansado, si estás perturbado, si hay rabia en tu corazón, renuncia y entrégate a Él. Bendice, perdona. Así como el Señor lo hizo, tienes que hacerlo tú. Recuerda
El pan representa el cuerpo partido. Jesús fue machucado, fue malherido. El castigo que nosotros deberíamos recibir fue sobre él. Y el vino representa la sangre de Cristo. Yo te quiero decir, no hay otro modo de limpiar nuestra vieja vida, nuestros pecados. Es a través de la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. En la sangre del nuevo pacto, en el sacrificio de Jesús. Porque ¿sabe qué significa eso? No es solamente el dolor por nuestros delitos y pecados, es la carga de su alma, de nuestros pecados. Porque fue depositado sobre su cuerpo nuestros pecados. Yo les quiero decir que Jesús, cuando sudó gotas de sangre, no estaba sufriendo solamente por el dolor que sabía que iba a llevar. Lo más dramático para él fue saber que un cuerpo que nunca conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por amor. Él llevó nuestros delitos sobre su cuerpo al madero. Él no estaba solo cuando se hizo tinieblas y él habló y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Padre miró y no lo vio a su Hijo solo, nos vio a todos nosotros pecadores. Y él escondió su rostro por un momento, porque él es santo. Hubo tinieblas en un momento. Jesucristo se sintió desamparado por el Padre. Por un breve momento me olvidé de ti, dice la palabra. ¿Sabe? Entonces es algo especial, algo poderoso. Usted puede restaurar su relación con Dios y puede restaurar la relación con su hermano. Ame a su esposo, ame a su esposa. ¿Cómo usted va a poder amar a su enemigo si usted no ama al padre de sus hijos? Perdone. Dígale: marido, hoy esta noche vamos a estar juntos, no necesariamente para practicar el sexo, pero vamos a estar juntos para tener comunión, para bendecir a nuestros hijos, para vivir una vida cristiana. Póngase de pie. Examínese a sí mismo. Dígale: Señor, perdona. Dígale: Señor, no merezco, pero sé y reconozco tu inmenso amor. Siendo rico te hiciste pobre. Siendo Dios te hiciste humano. Para destruir a aquel que tenía el dominio sobre nosotros, la muerte, el diablo. Porque viniste a destruir las obras del diablo. Y no queremos enemistades entre nosotros. No queremos amargura, resentimiento entre nosotros. Estamos dispuestos a perdonar y te pedimos perdón por nuestras fallas. Y queremos participar de esta santa cena con amor en el nombre de Jesucristo. Bendigo estos elementos ahora. Por fe estamos participando del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Puede pasar este momento glorioso. Pasemos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Podemos comer de este pan
que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Comamos en memoria de Él. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Podemos beber de esta copa, que es la copa del nuevo pacto en la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Bebamos en memoria de Él. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Abrace a su hermano con este entendimiento de ser familia y haga recuerdo que el Señor viene a recoger su iglesia y nosotros hacemos parte de ese cuerpo glorioso que se juntará un día con nuestra cabeza, que es Jesús. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart.